E eu faço aqui... Bem, Felipe? Beleza. Então, boa noite a todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos, né, à nossa conferência de hoje com a professora Letícia Vita, que também é a nossa atividade de encerramento do Grupo Sul-Schmittiano do ano 2021. Então, queria aqui agradecer a professora Letícia. Graças, professora. Para nós é uma honra ter a senhora conosco, né, para essa conferência. Eu vou aqui apresentar de forma resumida o currículo da professora Letícia e do professor Roberto Bueno, que são conferencista e debatedor da noite. E aí também aqui eu e o Felipe pensamos da seguinte ritmo, assim, para deixar a professora Letícia mais à vontade, mais tempo para a gente ouvir, né? As perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, né? A gente vai tentar dar conta de organizar. A ideia é que a professora Letícia fale com o tempo que julgar necessário. A gente abre para o professor Roberto para algum comentário, alguma coisa, e depois a gente abre para o pessoal, assim. Quem quiser. A gente vai tentar todo mundo. E aí, professora, se não der tempo de todas as questões, eu posso te encaminhar depois, né, as perguntas, né, por e-mail, e fazer essa ponte com o pessoal. Tudo bem? Então, deixa eu pegar aqui o currículo da professora. Deixa eu só abrir aqui. Que eu estou baixando no site da Universidade de Buenos Aires, professora, o teu currículo. E agora, para ajudar, a internet acho que não está me colaborando muito, não. Opa. Se não, me autopresento, não é problema. Não, só para... Aquelas coisas do tempo contemporâneo, né? Bom, vamos ver se abre aqui. Aí, abriu. Bom, claro, resumido aqui, né? O professora Letícia Vita é advogada, licenciada em Ciências Políticas e doutora em Direito pela Universidade de Buenos Aires, né? Atua como docente, professora adjunta em dedicação exclusiva de Teoria do Estado no Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, né? Ela é investigadora do Conselho de Investigações Científicas e Técnicas, é membro permanente do Instituto de Investigações Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. E aí eu colocaria aqui também autora de livros muito importantes aí nos estudos schmittianos, né, sobre a República de Weimar. Eu destacaria aqui dois, né, a sua tese de doutorado, que nós divulgamos no material aqui da conferência, que é a legitimidade do direito do Estado no pensamento jurídico de Weimar, Hans Kelsen, Carl Schmitt e Hermann Heller, né? Também Prússia contra o Reich, ante o Tribunal Estatal, a sentença que enfrentou Hermann Heller, Carl Schmitt e Hans Kelsen em Weimar, dentre outros trabalhos de relevância que a professora tem, artigos, obras coletâneas de vários autores, né, em que ela participa. E aí eu indicaria, né, para quem tiver interesse em acompanhar o trabalho da professora Letícia, na página da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, tem a página dela, né, em que ela atualiza lá a publicação dos textos, né, dos artigos, dos livros, e aí vocês podem dar uma olhada com mais calma, né, na produção intelectual da professora Letícia. E o professor Roberto, eu vou aqui... bom, o professor Roberto, conhecido aqui do pessoal, né, eu vou só falar resumidamente aqui do currículo. O professor Roberto Bueno é doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Filosofia do Direito e Teoria do Estado pelo Univem, em Marília, em São Paulo, é mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará e graduado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, e atualmente é professor de Filosofia do Direito na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e coordenador da Rede Internacional de Estudos Schmittianos aqui no Brasil. Bom, por aqui eu acho de bastante relevância nos estudos schmittianos, sua tese doutoral, né, sobre a Revolução Conservadora, a interpretação conservadora revolucionária de Carl Schmitt, né, dentre outros textos que o professor Roberto tem aí organizado, né, como Carl Schmitt hoje, o último livro que saiu sobre Schmitt, que congrega aí estudiosos do Schmitt do mundo, né, então a gente já conhece esse trabalho. Bom, professora Letícia, fique à vontade, seja muito bem-vinda, e o tempo que a senhora julgar necessário.
Bárbaro. Muchísimas gracias, Cayo Enrique, por la invitación, también al profesor Roberto Bueno por la oportunidad de participar de este seminario. Y bueno, y gracias a todos, a todas por estar aquí presentes. Y también, sobre todo, y aquí en esta primera parte hago una aclaración sobre el texto que vamos a discutir y el marco de ese texto. Es un texto que escribí hace muchísimo tiempo en realidad, porque fue en el marco de mi tesis doctoral. Ya van a ser casi 10 años de esa tesis y la que publiqué por EUDEVA. Y la verdad que agradezco mucho la invitación porque me llevó a releer ese texto a la luz de bueno, lo que seguí trabajando luego y otras lecturas y el contexto actual, ¿no? Y tal vez mis referencias, si bien voy a seguir ese texto y tal vez muchos de ustedes ya lo han leído, entonces intentaré como tal vez plantear ideas más allá de ese texto. Fue interesante, no sé si me siguen escuchando, fue muy interesante pensarlo justamente en clave del 2021, ¿no? En clave de nuestro contexto político y social actual. Así que bueno, fue una interesante sorpresa. Volver a leerme, en general les debe pasar, volver a leer un texto nuestro de propia autoría, a mí no me gusta, siempre le encuentro errores y cosas. En este caso no me fue tan mal, me sentí bastante bien y sobre todo eso me llevó a pensar desde otro contexto, ¿no? Y tal vez, me parece lo más interesante y tal vez sobre eso podemos ahondar más en el debate. Armé una presentación que les voy a compartir, muy sencilla, pero simplemente tal vez para mejorar la comprensión y sobre todo, a ver si ahí lo puedo compartir, por un tema de idioma, les pido disculpas de que será en español, trataré de que sea lo más lento posible, si hay algo que no se entiende, por supuesto me pueden interrumpir. Y bueno, voy a seguir el orden del texto, pero como decía, tal vez invitando con algunas reflexiones, algunas preguntas para ir un poco más allá de ese texto. El texto en sí lo divido en tres partes, ¿no? En la primera parte me enfoco sobre todo en la idea o en el concepto de mito político. Luego de introducir algunas nociones sobre el mito político, me adentro en Schmitt y las menciones, ¿no? En una primera sección, las menciones explícitas de Schmitt en su obra a la teoría del mito o de algunos autores que trabajan la teoría del mito. En la tercera parte, me hago una reflexión sobre, bueno, cómo esas ideas acerca del mito podrían o no aparecer en su teoría política y su teoría sobre el derecho. Bueno, y por último, algunos pequeños como excursos o reflexiones, ¿no? que surgieron en relación a lo que fue mi tesis doctoral, de contrastar esas ideas con, en particular, Hermann Heller, ¿no? Otro de los grandes autores de Weimar. Por eso también nuevamente me interesa mucho la mirada de ustedes, más especializados, expertos en Schmitt, tal vez que yo, porque en mi caso trabajé Schmitt y analicé sus obras, pero en torno tal vez a una o dos preguntas fundamentales, que fueron las preguntas sobre la legitimidad, y ese fue sobre todo mi recorte, ¿no? Y bueno, yendo entonces de lleno al texto que ustedes ya conocen probablemente, es la reflexión, y acá viene tal vez la conexión más con el debate actual. Insisto, cualquier cosa que no se entienda o si se corta me pueden interrumpir, yo voy siguiendo una lectura por las dudas, aclaro eso. Tiene que ver con el pensamiento mítico como un pensamiento que surge no como nuevo en el siglo XX, pero sí como distintos autores han destacado, entre ellos Cassirer, esta idea del pensamiento mítico como un pensamiento especialmente potente durante el siglo XX y especialmente relevante en el contexto de entreguerras, ¿no? En el enfrentamiento entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional, que identificaría el siglo XX. Y ahí sumaría como pregunta, como debate tal vez para el final, qué pasa con el siglo XXI, ¿no? Y nuevamente estas categorías de lo racional y lo irracional y lo político.
Y bueno, en efecto, ¿no? Este texto conocido de Ernst Cassirer, clásico sobre el mito del Estado del 46, como ustedes saben, posiblemente tiene que ver con pensar el mito de lo político como algo como un desarrollo nefasto para la humanidad en términos de que ya hoy por hoy, o por lo menos en el siglo XX, no tiene una utilidad para nuestra sociedad, y quienes lo intentan revivir, desde las teorías que lo intentan revivir, y en particular Cassirer lo piensa desde el nazismo, es un grave error, ¿no? Genera ciertas, por lo menos, preocupaciones, ¿no? ¿A qué nos referimos con mito? Y acá también podemos ahondar luego en el debate sobre esto. Pero en general la mayoría de las definiciones hacen hincapié en el elemento de lo irracional, en el elemento de lo irreal, de lo que es mentira, de lo que se vincula con lo afectivo, con lo instintivo, con los instintos irracionales, que brota de la emoción, no es una emoción, pero sí que es una expresión de la emoción, ¿no? Que tiene que ver con lo emocional y por supuesto, con lo político. Y asimismo, el concepto de mito se relaciona con lo social, ¿no? Y no con lo individual. Y acá también hay una dimensión vinculada al poder, ¿no? No es un pensamiento de confesiones individuales, sino es un pensamiento que se constituye como una experiencia social, ¿no? Y por ahí cito en una referencia, ¿no? El conocido texto de Fromm, ¿no? Sobre el miedo a la libertad, cómo ahí se trabaja, se expresa muy bien esta idea de lo mítico como una experiencia social. Y bueno, nuevamente ese contexto de entreguerras es un contexto ideal, es un contexto de incertidumbre, es un contexto de desafíos, donde el pensamiento mítico cobra especialmente fuerza. Más allá de que la teoría sobre el mito, o la teorización acerca del mito como pensamiento político, provenga de un periodo anterior, provenga de principios del siglo XX, y la obra de Georges Sorel, del francés Georges Sorel, como la referencia inexcusable y la referencia principal para Schmitt también, ¿no? En su libro Reflexiones sobre la violencia, de 1906. ¿No? Sorel, como probablemente ustedes saben, presenta a la huelga general como ese gran mito que inspira las energías violentas del movimiento obrero, ¿no? La huelga general es para él el mito político por excelencia, y tiene que ver con esa esencia del socialismo. Él va a convertirse en un referente, Sorel, de la lucha contra lo racional, la racionalidad y la decadente democracia parlamentaria en Alemania y en Italia, ¿no? Y su pensamiento, si bien va a ser reivindicado por la izquierda sindicalista, revolucionaria, también va a ser un punto de apoyo para ciertas derechas, ¿no? Y entre ellos vamos a ver la interpretación de Schmitt. El análisis de Schmitt sobre el mito, como probablemente también saben, tiene sus orígenes en los años 20, principalmente en la obra de 1923, La teoría política del mito, pero sin embargo Schmitt ya habla se jacta, ¿no? De él haber introducido a Sorel en Alemania en el año 1921, cuando lo cita por primera vez en su obra La dictadura. No van a ser las únicas referencias a Sorel o a la teoría del mito en la obra de Schmitt. Él se va a ocupar de este tema, como vamos a ver en distintas obras de los años 20, pero también en otros periodos. Pero bueno, principalmente, como luego me voy a ocupar, en el texto La situación histórico-intelectual del parlamentarismo de hoy, por lo menos en su traducción al español, del mismo año, del 23. Hay algo también en romanticismo político, y sobre todo en su obra del 38, en Leviatán, en la teoría del Estado de Thomas Hobbes, ¿no? Y también luego de la guerra, ya en el 56, en Hamlet o Cuba. Sobre eso igual vamos a volver luego. Pero sí, la propuesta un poco de este texto también es ir un poco más allá de las citas explícitas de Schmitt sobre el mito, y pensar estos elementos en su propia teoría política y en su propia propuesta acerca del poder
y del Estado, ¿no? Entonces ahora, en primer lugar, me voy a ocupar de estas referencias explícitas. Seguramente son obras que ustedes ya han leído o han trabajado, entonces voy a hacer mención por ahí a qué me llamó a mí la atención, por lo menos en ese momento que escribí el texto, y luego podemos debatir, ampliar el debate a la teoría schmittiana. Esa fascinación, o lo que yo llamo la fascinación de Schmitt por la idea de mito, aparece ya en esa obra que mencioné antes, La situación histórico-intelectual del parlamentarismo hoy, que es tal vez una de las principales obras de Schmitt que nos permite adentrarnos en su mirada acerca del parlamentarismo y de la democracia liberal, ¿no? Entendida en términos liberales. Y ahí hace mención a la obra de Georges Sorel como un hito que redescubre el papel jugado por los mitos políticos, ¿no? Sorel vendría a redescubrir ese rol del mito, que es previo, que no es del siglo XX, pero que es previo, pero lo encuentra y lo reivindica en la lucha política moderna, ¿no? Sorel le va a servir a Schmitt para articular conceptos que vienen de otros autores y para darle cierta organización a ciertos de los grandes temas de su argumentación jurídico, filosófica y política. En ese sentido, rescataría ciertos aspectos que aparecen en Schmitt y que Schmitt explícitamente valora como positivos de la idea del mito de Sorel. En primer lugar, él va a rescatar de la teoría del mito de Sorel el aspecto irracional, ¿no? La idea de irracionalidad en la idea del mito soreliano. En algún lado, ¿no? El mismo, acá me baso en distintos textos también para contextualizar. Uno es el de Sarka, conocido, justo lo rescaté por acá, Carl Schmitt o el mito de lo político, donde él habla de que esta idea, este rescate que hace Schmitt de Sorel, lo hace simulando que conoce sus peligros, ¿no? Como desconfía en realidad de este Schmitt que conoce los peligros del mito, o de la teoría del mito. Para Schmitt, Sorel anticipa su crítica al parlamentarismo, porque en la medida que la teoría del mito se opone al racionalismo liberal burgués y al método parlamentario, ¿no? Desde ese punto de vista, la teoría del mito vendría a ser una prueba muy poderosa de que el racionalismo ha perdido vigencia, que el racionalismo que está detrás de las ideas parlamentarias ya no tiene vigencia. En segundo lugar, Schmitt va a percibir en la idea de mito de Sorel la fuerza del conflicto, ¿no? Entonces, en primer lugar, la irracionalidad, en segundo lugar, el conflicto, y esta ética de la violencia y esta concepción guerrera de lo político que domina una idea de una batalla decisiva, ¿no? que es súper presente en Sorel y en Schmitt. Ambos van a remarcar esta instancia del conflicto, y en el caso de Sorel va a ser el conflicto en lo social, en el caso de el alemán de Schmitt va a ser el conflicto en lo político, ¿no? Y Schmitt también va a reivindicar la crítica que hace el francés de la democracia, ¿no? Y de los partidos políticos, donde encontramos claras reminiscencias con la teoría de los partidos políticos de Schmitt, ¿no? Esta idea de que los partidos son estructuras inestables, oportunistas, cambiantes, y que toda ¿no? las ficciones del ideal del bien común, de la voluntad general de Rousseau, etc., no están presentes en las luchas partidistas, ¿no? Esta concepción sobre lo político y sobre el conflicto se emparenta fuertemente con Schmitt, y para el jurista alemán la hipótesis de la guerra, como ustedes saben, es una fuente primaria, una fuerza primaria de los mitos políticos. Es interesante, y esto después lo podemos rescatar, pero que está en la segunda edición de Romanticismo Político y no en la primera. Él plantea la idea de que la creación del mito político solo tiene su origen en la guerra real, ¿no? Y que el mito se origina en la actividad política y que es una emanación de una energía política. Y bueno, como ustedes saben también, siempre en Schmitt la guerra es algo posible, latente, la guerra y lo político no son lo mismo, simplemente que se potencia en la idea de la posibilidad de una batalla final.
En Sorel, ese enfrentamiento final es el enfrentamiento de clases. En Schmitt, el enfrentamiento va a ser entre el mito de la nación y el mito de la lucha de clases, que él entiende es lo que domina en su época, ¿no? El mito de la nación, el mito de la lucha de clases. Para Schmitt, la cosmovisión liberal, ceñida al racionalismo, no puede entender por eso a la política contemporánea. La cosmovisión liberal no permite entender eso, entender que esa batalla final, ese enfrentamiento fundamental de la política. Tanto para Schmitt como para Sorel, la hora de la discusión ha pasado y ha comenzado la del mito. El mito define lo político porque aglutina, y es por eso que es la única idea capaz de producir un agrupamiento amigo-enemigo, ¿no? En términos schmittianos, similar al de la lucha de clases, ¿no? Lo nacional y el de la lucha de clases generan lo mismo, este agrupamiento, entre amigo-enemigo. Y Schmitt no solo va a rescatar, entonces dijimos, lo irracional, lo conflictivo, la idea de batalla final, sino que también la noción de potencia política del mito. Él va a destacar un aspecto cualitativo, ¿sí? en la intensidad del mito, y ahí hago una mención en el texto a su análisis del manifiesto comunista, ¿no? Donde rescata lo mismo, dice, lo fascinante del manifiesto en Schmitt no es la lucha de clases en sí, sino que esa lucha sea la última y la definitiva en la historia de la humanidad. Nuevamente, la dimensión cualitativa de la lucha es lo que lo fascina. Y bueno, es lo mismo en términos de su análisis del mito. La intensidad del enfrentamiento también la ve como en la descripción del mito nacional que utiliza el fascismo italiano, ¿no? En su análisis del fascismo italiano, que, como voy a mencionar al final, también va a estar atento a eso Hermann Heller, ¿no? Pero en el caso de Schmitt, cuando analiza el mito del fascismo italiano, él entiende que en Italia hay un enfrentamiento entre dos mitos, justamente los de la época, el de clases y el nacional, ¿no? Y el que ha triunfado, el vencedor, es el nacional. El fascismo italiano logró vencer al enemigo comunista con esta imagen mucho más fuerte, más movilizadora, ¿no? Y para Schmitt el mito nacional es mucho más movilizador porque representa, hasta el momento, dice él, el único ejemplo de abolición consciente del mito de la democracia y el parlamentarismo. Y ahí va a citar a Mussolini en la Marcha sobre Roma, cuando dice, y leo la frase, pues me parece interesante detenernos en ella: hemos creado un mito, el mito es fe, noble entusiasmo, no tiene por qué ser una realidad, es un impulso y una esperanza, fe y valor. Nuestro mito es la nación, la gran nación que queremos convertir en una realidad concreta. Esta misma frase la va a citar Hermann Heller, pero a manera crítica. Por otra parte, hay una figura mítica que va a acompañar también a Schmitt en su obra, que se repite y que tiene que ver con, por supuesto, la figura del Leviatán, ¿no? La interpretación que hace Schmitt sobre el Leviatán de Hobbes sintetiza muy bien su reflexión sobre el avance de la racionalización en el mundo moderno. Como ustedes saben seguramente, en el Leviatán, en la teoría del Estado de Thomas Hobbes, en esta obra de 1938, Schmitt interpreta el pensamiento de Hobbes como un antecedente del positivismo jurídico y del liberalismo. Sin detenerme mucho en por qué cada una de estas afirmaciones, lo cierto es que Schmitt va a criticar que en la concepción hobbesiana del Leviatán desaparecen los rasgos políticos decisivos, vinculados a una teoría de la soberanía y de la esencia política como autoridad y representación personal, ¿no? Para Schmitt, el desarrollo histórico de Europa se potenció en una doble dirección, según sea Inglaterra o el continente. En Inglaterra predominó la dimensión mítica del animal marino, del Leviatán, pero sin la teoría de la soberanía. En el continente, él dice, pierde fuerza la idea mítica del Leviatán. Sobre la base de la construcción hobbesiana se eleva un estado técnico neutral como instancia de ordenación política. Por eso, para Schmitt, lo más valioso del modelo hobbesiano, su concepto político de Estado,
se ha perdido por estos elementos racionalistas muy presentes en la teoría de Hobbes. En otras palabras, para Schmitt, el modelo de Hobbes refleja las tensiones, las fuerzas íntimas de la propia modernidad, cada vez más tecnificada, que en ese camino ha perdido lo que él considera lo más valioso. Un último uso que hace Schmitt de la teoría del mito es en una obra ya de 1956, que es Hamlet o Ecua, la irrupción del tiempo en el drama. Solo para mencionarla brevemente, como saben, ya en esta etapa Schmitt se dedica a temas más de derecho internacional o de política internacional, y el eje ahí va a ser la figura de Hamlet como el moderno mito europeo, la personificación de la indecisión, va a decir Schmitt. La tragedia de Hamlet para Schmitt sigue presente entre nosotros y por eso es un mito. Hamlet es un mito europeo porque expone en la unidad del personaje la forma de la tragedia europea, la vida en escisión. Va a marcar, ¿no?, la importancia de tres figuras literarias europeas, Don Quijote, Hamlet y Fausto, pero que Hamlet es quien ha alcanzado para Schmitt las condiciones de un mito. Hamlet es un drama que se eleva para transmitir a otras generaciones esta idea de una escisión, de una división entre dos mundos. Luego entonces, no sé si vamos bien hasta aquí, voy a hacer ahora unas referencias a cómo estas ideas de la teoría del mito se ven reflejadas, o según mi interpretación al menos, aparecen en elementos de la propia teoría schmittiana. Y concretamente, y aquí voy a avanzar hasta acá, esto ya lo dijimos, vamos a centrarnos en dos puntos, que son el origen de la decisión política en Schmitt y la representación, ¿no? Y esto me parece interesante de detenernos aquí, porque ya mirándola, en este caso la obra de Schmitt, podemos encontrar algunas reminiscencias a todo esto que hemos expuesto. Como ustedes saben, si bien la temática decisionista recorre toda la obra de Schmitt, un punto central para detenernos es Teología Política de 1922, donde el principal eje es que la idea de que todo el orden jurídico descansa sobre una decisión y no sobre una norma. La centralidad de la decisión está desde la primera afirmación del texto: el soberano es aquel que decide en el estado de excepción, y por supuesto que para Schmitt el problema de la soberanía no puede ser abordado normativamente, ¿no? Y ahí todas sus críticas, sus debates con la teoría que él señala, entre otras. Aunque querramos regular absolutamente todo, en las circunstancias excepcionales el problema de la soberanía subsiste. Y es en esa excepción donde se manifiesta la decisión soberana. En un caso extremo, el Estado suspende el derecho para conservar el derecho. En otras palabras, en el estado de excepción, la autoridad demuestra que para crear derecho no necesita tener derecho. Schmitt va a sostener que en términos normativos la decisión surge de la nada y de una concreta falta de orden, surge de una concreta falta de orden. Es creada ex nihilo por la voluntad del legislador, es creada de la nada. La validez de ese orden creado no se basa en su contenido, sino en la decisión misma. Es difícil no vincular este origen de la decisión schmittiana con cierto contenido mítico. La decisión que sale de la nada es el equivalente secularizado del milagro en la teología, ¿no? Se ha señalado. Es algo que no puede ser previsto, no puede ser delimitado, no puede ser controlado. Por lo tanto, se opone al racionalismo, que bajo la pretensión de ciencia quiere eliminar lo excepcional. El origen mítico de la decisión del soberano, además, le da una potencia política enorme, que el liberalismo y el normativismo, por ejemplo, van a negar, ¿no?, al tratar de regularlo. Un segundo aspecto que señala también, que podemos señalar cercano a lo mítico en la teoría de Schmitt, tiene que ver con su noción de representación, ¿no?, y esa concepción de un poder personal y plebiscitado.
Esta idea, como ustedes conocen, surge tanto de catolicismo romano y forma política de 1923, pero también de la teoría de la Constitución de 1928. Y vinculado a estos conceptos, también voy a hacer una mención al concepto de aclamación en Schmitt, que también nos va a ayudar a entender la relación entre los tres conceptos. En catolicismo romano y forma política, Schmitt va a resaltar el carácter representativo de la Iglesia Católica. Las cualidades de la Iglesia Católica, ¿no?, como instancia representativa, el poder del catolicismo va a residir para Schmitt en ese carácter personal de la representación, ¿no?, en hacer presente en la tierra, ¿no?, a Dios. En su capacidad representativa reside su ventaja sobre una era, la de su época, de pensamiento económico. La Iglesia, va a decir Schmitt, es el último ejemplo de la capacidad medieval para formar figuras representativas. Su fuerza radica en la capacidad de hacer presente a la figura de Cristo en la tierra. Para Schmitt, solo una persona puede representar. Y en ese sentido, solo puede hacerlo una persona que goce de autoridad o una idea que en la medida de ser representada quede personificada. Por eso, la idea política del catolicismo se opone a todo lo que sea racionalidad técnico-económica del capitalismo. La Iglesia tiene una racionalidad específica, va a señalar Schmitt, y en ese sentido abarca moralmente la naturaleza psicológica y sociológica del ser humano, y frente a ese modelo de representación del catolicismo se enfrenta o se opone el modelo liberal, que es una versión totalmente diferente. Ignora el carácter personalista de la representación y en ese sentido y en este punto es interesante también detenernos en la distinción que va a hacer Schmitt entre dos sentidos de la palabra representación en alemán, ¿no? En el idioma alemán, él va a distinguir entre Vertretung y Repräsentation. Las dos las podríamos traducir como representación al español y probablemente también al portugués. Pero en alemán significan cosas diferentes para Schmitt, ¿no? Va a hacer hincapié en dos puntos diferentes. En el primer caso, cuando hablamos de Vertretung, nos encontramos frente a la representación organizada mediante elecciones, la representación liberal, lo que para Schmitt sería siempre una representación política inauténtica, porque representa intereses. En el segundo caso, el término representación implica una representación espiritual, que se manifiesta ya no por la elección, sino por la identificación del pueblo con sus líderes, por medio de la aclamación. Esta última acepción del término, representación, es la que vincula a Schmitt con la verdadera democracia, con su concepción de la democracia y con el modelo de representación de la Iglesia Católica. El primer sentido, el de Vertretung, es el que vincula con el parlamentarismo liberal. Vinculadas a estas nociones, debemos hacer también hincapié o mencionar al menos la noción de aclamación, ¿no? Como ustedes seguramente recuerden, para Schmitt el pueblo como tal existe en el ámbito público y se hace presente mediante la aclamación. Para Schmitt el pueblo verdaderamente reunido es pueblo y solo el pueblo verdaderamente reunido puede hacer lo que le corresponde, es decir, aclamar, expresar por simples gritos su asentimiento o recusación, acá lo estoy citando, ¿no? Gritar viva o muera, festejar a un jefe, a una proposición. Aquí lo irracional y lo emocional son la esencia misma de esa participación y se oponen a todo tipo de participación racional del pueblo. Para Schmitt, el método del sufragio secreto individual no es auténticamente democrático, porque consiste en una expresión del individualismo liberal. Para Schmitt, el pueblo ya no elige, no vota como pueblo, porque los métodos de la democracia no tienen procedimientos de una elección verdadera, popular, sino que son mera adición de votos, ¿no? Y por eso rechaza las técnicas del parlamentarismo liberal y
va a plantear la compatibilidad entre una dictadura y la democracia, ¿no? Su propuesta de dictadura democrática, democracia plebiscitaria. Es posible, ¿no?, partiendo de su idea de representación, delegar la voluntad, no tiene sentido delegar la voluntad del pueblo en varios, si es lo mismo hacerlo en uno, ¿no? Por eso el parlamentarismo, va a decir Schmitt, no tiene nada que ver con la esencia de la democracia y por lo tanto lo podríamos dejar de lado. Hasta aquí entonces, como mencionaba, las menciones explícitas de Schmitt a la teoría del mito, y lo que entiendo son dos puntos, dos aspectos que la teoría schmittiana presenta sumamente cercanas a esa teoría del mito, que son el origen de la decisión política y la idea de representación. Por último, me gustaría hacer alguna mención al contrapunto con Heller, ¿no? Y acá, nuevamente, pensándolo y dando lugar así al debate luego con ustedes en torno a la actualidad y a la vigencia de Schmitt y de Heller. Heller, como ustedes saben, fue un jurista socialdemócrata muy comprometido con la República de Weimar, con su defensa, y bueno, su obra, entre otros motivos, por su temprana muerte en el 33, en el exilio, es mucho menos conocida, ¿no?, que la de Schmitt, o al menos también ahí se dan otras variables, ¿no?, pero es un tanto más reducida y menos conocida. Pero uno de sus textos, del año 1928, es muy significativo para releer la teoría del mito en Schmitt, que es su texto Europa y el fascismo, que es fruto de un viaje de Heller a Italia. Y se ha dicho, ¿no?, que en ese viaje Heller cambia en su concepción sobre lo político y lo jurídico a un modelo menos decisionista, ¿no? Hasta 1928 se puede encontrar en la obra de Heller cierta simpatía por el decisionismo que después del 28 está menos presente, ¿no? Eso lo han señalado muchos y muchas especialistas en Heller. Y bueno, es justamente esa obra en la que quiero detenerme y traerla a la luz de que es ahí donde Heller va a analizar el fascismo italiano y también va a hacer referencia a la teoría del mito y a Sorel, entre otros, y a Schmitt, por supuesto. Y ahí él se refiere al fascismo italiano, ¿no?, como esa radicalización de la política y del Estado, ¿no?, y la mistificación específica del siglo XX. En esa crítica que va a hacer Heller en este texto a la teoría del mito en Sorel, él va a sostener que esa teoría, esa idea de mítica en Sorel debe ser interpretada como una ilusión, lo voy a citar, una ilusión irracional del racionalista desilusionado. Repito, una ilusión irracional del racionalista desilusionado. Para Heller, el entusiasmo de Sorel por el mito se debe solamente a que lo resguarda de cualquier refutación. Lo decisivo de esa creencia, y para Heller, la de todos los irracionalistas, incluyendo a Schmitt, no es la certeza de su convicción, sino el absurdo original e incontrolable de su fe, ¿no? Y de esta manera interpreta Heller a Schmitt. Para Heller, Schmitt parte del sorelismo francés, del nacionalismo y del catolicismo, y ataca, por lo tanto, la democracia liberal, proclamando la dictadura fascista. Para Heller, los irracionalistas, y entre ellos Schmitt, tienen como rasgo común la admiración a los valores estéticos, heroicos y aristocráticos, el entusiasmo por la lucha, por la disciplina, y lo que los anima es la despersonalización, el odio a la despersonalización, ¿no?, la racionalización que implica la despersonalización. Hay, tanto Schmitt como quienes son irracionalistas, dice, forman un frente a favor de la sangre, acá lo cito, y en contra del espíritu. Ideas y ahí Heller hace una interesante referencia al antisemitismo, ¿no?, racial, que lo vincula a estas ideas irracionales, aunque dice que las expanden de manera más tosca, ¿no? Él justamente va a hacer una mirada
muy aguda y muy certera también, ¿no? De ese crecimiento del antisemitismo, pero bueno, en particular mirando Italia, todavía no Alemania. En ese sentido, si bien Heller va a reivindicar esta filosofía en cierta medida, ¿no? La filosofía vitalista que nos libra de la deshumanización y de la abstracción mecanicista, él se va a centrar en los peligros que esto implica. Por eso dice que a pesar de que estos filósofos puedan tener razón en contra de la fe racionalista en la ley y también sus peligros, y acá lo cito a Heller, dice, ¿piensan que para alcanzar la vida justa basta con romper todas las restricciones legales y con liberar el ser instintivo? ¿Es que en un pensamiento divorciado de todos los valores y un subjetivismo alógico puedan crear una forma o una figura política, cualquiera que sea? Claramente para Heller no, ¿no? Entonces Heller va a identificar en el fascismo de Mussolini el irracionalismo soreliano. Y el fascismo italiano, él dice, no tiene una sola idea, más allá de la apología de la violencia y la exaltación del líder. Pretende superar la idea de la democracia de masas, pero no puede ofrecer nada en su reemplazo. Tan vacío es el programa del fascismo italiano que debe recurrir al catolicismo para darle un fundamento ideal, ¿no? Y ahí, en algún sentido, Heller se acerca mucho a Kelsen y a los últimos escritos de Kelsen, últimos de la época de Weimar, ¿no? Del año 33, Forma de Estado y Visión del Mundo de Kelsen, donde él justamente se refiere a la vinculación entre ciencia y pensamiento político. Y Heller dice que las ideas de Schmitt sobre la dictadura no son científicas, ¿no? Y que lo mismo va a pasar con las de Mussolini. Sus ideas servirán quizás a la dictadura, pero no a la ciencia. Pero el caso de Schmitt, dice Heller, es más grave, porque es lógico que a un dictador le importe muy poco las contradicciones lógicas. Pero es, y acá lo cito a Heller, realmente lamentable para un teórico decir por una parte que el Estado fascista de partido único es democrático, después de haber afirmado en otro lugar que no hay democracia sin partidos, ¿no? Citando obras de Schmitt. Para cerrar entonces y dar más lugar al debate con ustedes, para Heller la dicotomía entre Estado de Derecho y dictadura es una dicotomía que hay que tomarse muy en serio en ese contexto, ¿no? Hacia ya el inicio de la peor crisis de la República de Weimar también. La burguesía ha perdido la fe en la ley y esto ha posibilitado el surgimiento de una nueva mitología. Esta mitología propone la religión del genio propia de la individualidad sin ley y en su lugar pone la seguridad, y en lugar, perdón, de la seguridad y de la necesidad, ensalza la aventura y el riesgo, la libertad sin determinación y el prodigio. Para Heller, mito y nación van de la mano, al igual que Schmitt. Va a citar la misma cita que, como decía, de Mussolini, que utiliza Schmitt. Pero para Heller, por supuesto, el nacionalismo, en estos términos entendidos como una mitología irracionalista, es un peligro, ¿no? Y se eleva, y acá cito de nuevo a Heller, como una religión apta para dominar, ¿no? a la Grey. Y también, por último, después si quieren volvemos sobre ese punto, pero la interpretación helleriana lo que pone también en jaque acá es lo que para Schmitt es la base del parlamentarismo, ¿no? Para Heller, la esencia del parlamentarismo no es la fe en la discusión pública, es la fe en que existe una base para poder ponernos en común, para poder poner una discusión, ¿no? La posibilidad de un fair play para quien es rival en las cuestiones de política, ¿no? Para Heller siempre es un rival con quien me voy a poner de acuerdo, no es un enemigo de una batalla de la intensidad que plantea Schmitt. Es posible llegar a un acuerdo, ¿no? Algo que ya de por sí es muy diferente en la teoría schmittiana. Bien, y creo que esto es un poco todo. Al final del texto también hago una mención a Agamben y cómo Agamben recupera la mitología schmittiana y la idea de aclamación, que puede ser hasta interesante también, si quieren después volvemos sobre eso, en términos de pensarlo desde el hoy, ¿no? Porque en términos de que para Agamben lo que le fascina también de Schmitt es esta relación de la aclamación con la idea de gloria y su vinculación
al peso y a la importancia de los medios, ¿no? Y de la opinión pública, y el peso que los medios tienen en la política moderna, que especialmente administran y gobiernan la gloria, ¿no? Que él va a vincular con el concepto de aclamación de Schmitt. Pero me parece por ahí relevante, y con esto termino, detenernos por ahí en algunas conclusiones sobre lo que implica esta fascinación del mito en Schmitt, y es que parece sumamente ineludible vincular esa fascinación con su propia teoría política, ¿no? Y con su propia filosofía del derecho y del poder político. En particular, yo esto, como les decía al principio, lo trabajé en mi tesis doctoral, donde mi pregunta era sobre el concepto de legitimidad en Schmitt, en Kelsen y en Heller, y bueno, cómo en Schmitt ese concepto de legitimidad va a estar vinculado a esa irracionalidad y a esa decisión y a ese contenido mitológico muy diferente a la legalidad en Kelsen y a una legalidad con principios suprapositivos en Heller, ¿no? Podríamos decir que en realidad en toda la época de Weimar se nota en Schmitt esa fascinación por las energías políticas pre- y extraconstitucionales, y esas ideas de representación y aclamación y de decisión que sale de la nada, necesariamente nos llevan a entender su idea de legitimidad del derecho en esos términos, ¿no? Y acá, por último, incluyo una cita del propio Heller, porque creo que nos lleva un poco a pensar en esto, ¿no? Que la crítica que hace Schmitt al racionalismo impersonal, al liberalismo, es sumamente valiosa, ¿no? Lo sabemos, es necesaria también, es necesario leerla y conocerla, y nos previene de sus peligros. Pero la fórmula que ofrece como remedio también pareciera darnos algo que temer, ¿no? Y tomando las palabras de Heller para analizar el fascismo italiano, la norma sin voluntad fue sustituida por la voluntad sin norma, y el derecho sin fuerza por la fuerza sin derecho, ¿no? Y eso tal vez sea una de las lecciones más importantes que nos deja este periodo, que nos deja Weimar y que nos dejan estos autores. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación a participar del seminario, y queda abierta la discusión. Muito obrigado, professora Letícia. Acho que aqui, só para te informar, assim, tem um pessoal aqui do grupo que nós temos, assim, na verdade, 3 grupos, assim, né? Tem um grupo sobre Kelsen também. E no grupo sobre Kelsen, o pessoal está inclinado a ler o Hermann Heller. Então, esse recorte que a senhora fez no final agora, com certeza o pessoal gostou muito, assim, né? Eles estão escolhendo os textos, né, para começar a ler do Heller. Os seus textos também já estão ali, digamos assim, no horizonte, né, mas começando pelos textos do próprio Hermann Heller. Então, esse recorte agora final, com certeza o pessoal já gostou, assim. Professor Roberto, então, fique à vontade. Agora, assim, são 7:50, eu não sei como é que o senhor programou alguma questão de tempo, se quer que eu e o Felipe fiquemos atentos a isso. Isso, fique atento. Peço para o Felipe ficar atento à questão do tempo. Eu vou fazer algumas breves observações, porque a explanação acho que foi suficientemente clara, né? Mas mesmo assim, gostaria aqui de destacar a presença dos colegas, do professor Delamar, e também do professor Francisco Serra, da Universidade Complutense, que faz um especial destaque pelo fuso horário, né? Então, digamos que é um horário bastante avançado já em Madrid, e ele está aqui entre nós, que recebo aqui um grande abraço. Né? Eu também, professor Roberto, aproveitando, eu destacaria a presença do professor Jacinto Coutinho, da Universidade Federal do Paraná, também está aqui com a gente, acompanhando, né? Isso. Então, obrigado, professor Jacinto. Faço essa referência apenas pelo aspecto do fuso horário, né? Bom, desde logo é um texto que a professora Letícia, ao início da sua exposição, ela nos faz referência que já escreveu há um bom tempo, né? Inclusive, sugere que poderia pensar em fazer algumas alterações, quem sabe, algumas atualizações, quem sabe, né?
talvez não que o texto mereça, mas sempre que nós visitamos o nosso trabalho em algum momento, ficamos tentados a reescrever, né? Dificilmente nos contentamos em ver algum texto de 7 anos, 8 anos, né? E não temos nenhuma iniciativa em reescrever. Mesmo pelo fato de que todos nós temos desenvolvimento intelectual, temos outras leituras, né? Então, realmente é um convite muito interessante. Contudo, o texto é excelente, né? Cumpre com o objetivo que se propõe, e acredito que tenha sido de muita valia para todos que o leram, e acho que isso vai ficar muito claro, professor Letícia, no momento dos questionamentos, das perguntas, né? Que a senhora terá aqui no nosso grupo. Particularmente, né, me parece muito interessante que a senhora tenha recuperado aqui, né, o Ernest Cassirer, né, com seu Mito do Estado, que é um livro clássico, né, um livro clássico ainda da primeira metade dos anos 50, do século XX, né, e também no direito, especialmente para aqueles alunos de direito, estudantes recém-formados, né, lamentavelmente não temos aqui o hábito, né, no direito, de ler George Sorrell. Digo lamentavelmente pelo fato de que ele tem aí um elemento muito importante que a senhora trata, que é a questão da huelga, né, ou da greve. Né? E para nós, né, eu acredito, especialmente no momento histórico que vivemos de deterioração dos direitos trabalhistas, né, a releitura de tudo quanto diga respeito aos direitos dos trabalhadores, as formas de resistência, né, são todas elas muito importantes. Né? Nesse aspecto aqui, nos viria muito bem a calhar também, o Caio, um bom leitor, dentre outros tantos colegas do Walter Benjamin, né, na questão da análise da violência, análise de como a violência pode ter, em algum momento histórico, um papel indispensável para assegurar direitos e proteger as vidas das pessoas, né? Mais do que como um elemento, digamos, de desrespeito à vida, mas de última arma, de último bastião, de última forma de defender a vida. Não se trata de fazer a apologia da violência, mas, como o próprio direito prevê, existe o direito à legítima defesa. Né? Então, os trabalhadores, podemos pensar sobre a questão das greves, né? Que, aliás, dentro de um mundo neoliberal, estão em absoluto desuso, praticamente pelo medo terrível que as pessoas sentem de serem colocadas em uma situação de absoluta falta de meios, né, de sobrevivência. Também me interessou, a senhora fez uma referência ao Erich Fromm, ao Medo da Liberdade, né? Há uma edição mais moderna desse texto, publicada pelo Fundo de Cultura, mas é um livro já muito antigo, teve várias edições, está traduzido a muitos idiomas. Eu gostaria de saber da senhora, uma primeira pergunta, né? Se de alguma maneira esse texto do Erich Fromm teria entrada, seria recepcionado pela senhora no impossível desenvolvimento desse trabalho, ou se foi apenas uma citação, né, passageira durante a sua exposição. Ainda um outro aspecto, né, que eu gostaria de perguntar à senhora é sobre a leitura do Schmitt, a leitura que faz o Schmitt sobre o Leviatã do Hobbes, né? Há certos autores que entendem que o Schmitt é um intérprete que costuma mobilizar os autores de acordo com seus próprios interesses, né? Então, gostaria de ouvir a sua opinião, já que a senhora trabalhou aqui com essa obra do Schmitt, aí qual é a sua impressão sobre este aspecto especificamente, né? Se, na sua leitura, isso é algo que acontece, né? Como a senhora percebeu isso. Também, se fosse possível, né, a senhora comentar um pouco do conceito, né, de racionalidade, né? Ou seja, dessa irracionalidade que o Heller, né, atribui à filosofia política schmittiana, digamos assim,
como a senhora interpretaria, ou como a senhora pensa que os leitores conservadores ou ultraconservadores, se quisermos dizer assim, do Schmitt, hoje poderiam trazer este conceito para os nossos dias, este conceito de racionalidade, né? Também a crítica antimoderna, né, que poderia ser feita através de alguns referenciais teóricos schmittianos. Também concordo muito com a senhora quando diz que a crítica, né, do Schmitt ao parlamento, ao parlamentarismo, né, às estruturas políticas liberais, tem tem muitos aspectos corretos, né? Mas tenho absoluta certeza que não estamos de acordo com ele, ambos, todos aqui, ou quase todos nessa sala, né? Quanto ao desfecho, né? A senhora, em alguma parte do texto, também faz referência à questão da normatividade e da descritividade, ou da descrição do aspecto normativo do Schmitt, né? Acredito que, em alguns casos, o Schmitt é extremamente correto e sagaz no aspecto descritivo, né? Já no que concerne ao aspecto normativo, parece que, digamos assim, fugiria, né, ao que nós, com algumas discrepâncias, quem sabe, entenderíamos como uma boa sociedade, vamos dizer dessa maneira, né? Uma vez que não está preocupado, né, exatamente com direitos fundamentais, né? Também, professora, não sei se realmente não me recordo, né, do grau de recepção que a senhora tem da obra do Dott, né? Aliás, saudoso professor Dott, tive felicidade de conhecê-lo, encontrei com ele várias vezes até, né? Uma no Chile, ou aqui no Brasil também ele veio algumas vezes quando eu trouxe, né? Não sei também nessa questão do manifesto comunista que a senhora cita, se uma eventual reescrita do seu texto, se a ideia do manifesto, a questão dos enfrentamentos finais, né, teria alguma outra abordagem. E, finalizando aqui, não que realmente o seu texto é muito convidativo à reflexão, né, mas vou me conter aqui um pouco e tentar reduzir pelo menos uma última questão, uma última ideia que eu gostaria de colocar para a senhora, que diz respeito a que tipo de, no caso de reescrita desse seu texto, né, que outros referenciais teóricos hoje, passados aí 7, 8 anos, né, que a senhora traria para dentro do texto, né? Foi uma ideia que a senhora colocou ao início da sua apresentação, né? Que hoje, quem sabe, tal, né? Eu gostaria de curiosidade, né? O que a senhora mobilizaria mais aqui, né? E aqui só um pensamento solto ao ar, que não é bem uma pergunta, né? É possível ver aqui um Heller, né? Que faz a crítica, como a senhora citou, né, que nós vamos fazer acordos políticos com os nossos adversários, né? E aqui também a MUF passa, digamos, a MUF parece que sobrevoa um pouco essa parte do texto, mas que nós faríamos acordos com os nossos adversários. Mas e quando nós não temos adversários no mundo político, né? Quando efetivamente o que nós temos, e não porque nós o queiramos, sejam inimigos verdadeiramente. Inimigos declarados, autodeclarados, né? Não que nós os escolhamos como tais, mas porque eles se apresentem a nós como inimigos. Neste caso, me parece que Heller e Habermas não respondem muito, né? Porque para fazer um acordo é necessário ter duas partes dispostas ao acordo, né? A não ser assim, se trata de sucumbir, né? Agora, o adversário está disposto ao acordo, algum tipo de acordo, mas o inimigo ou aceita a rendição ou a nossa supressão.
Então, parece que há tempos de Heller, Habermas e outros de Schmitt. E a mim me parece que esses nossos, né, talvez seja um tempo de estarmos um pouco de olhos abertos, né, para o Schmitt, sem concordar com os desdobramentos que ele propõe. Né? Bom, perdoe aqui por utilizar um pouco de tempo a mais do que eu pretendia. Eu pretendia uns 6 minutos, acabei indo um pouco mais longe. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Roberto. Professora Letícia, acho que começamos aí com a resposta ao professor Roberto, depois a gente abre para o pessoal, pode ser assim. Aí eu só aproveitaria para também, tipo assim, mais uma curiosidade de um leitor do seu trabalho, assim, desse texto em específico, que eu vou mobilizar bastante no meu trabalho de pós agora, na minha tese doutoral. Uma curiosidade mesmo, assim, nessa esteira do professor Roberto, assim. O Agamben, ali naquele discurso no final, eu achei muito interessante, né, a sua leitura, assim, de tentar mostrar como que também esse debate está presente, vamos dizer assim, na discussão da filosofia política contemporânea, pelo menos foi a forma como eu entendi. Mas eu fiquei curioso, assim, por que o Agamben e não o Walter Benjamin, assim? Porque assim, pelo menos na forma como eu leio esse debate oculto, a princípio, do Benjamin com Schmitt, né, houve uma disputa ali, a senhora destaca, né, que de fato ele cita na ditadura o Sorel, e o Schmitt tentava, na verdade, reivindicar como alguém, como, digamos, a pessoa que inseriu o Sorel na Alemanha, né, mas sobre a crítica da violência é o texto do mesmo ano da ditadura, né, se eu não estou enganado, ele é publicado antes do livro do Schmitt. E o Benjamin mobiliza o diálogo o tempo inteiro com o Sorel, né, porque nas entrelinhas ele está dialogando com o Schmitt, né. Então, assim, só a título de curiosidade mesmo. Eu sei, assim, claro, é um artigo para uma revista, então tem a limitação, não dá para a gente falar sobre tudo, né? Tem que fazer opções, assim. Mas nessa, o professor Roberto falou, nessa sua revisita, de repente, pensando em algumas coisas desse tema, que a senhora vai reescrever, né? Se a senhora teria, assim, no horizonte, trabalhar sobre o Benjamin dentro desse diálogo, desse debate, né? Só para te ouvir um pouquinho sobre isso. O micrófono, profesor. Muchísimas gracias. Contesto ahora, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Roberto. La verdad que me invita no solo a reescribir el texto, sino a pensar muchos puntos muy, muy interesantes. No, pero sinceramente lo digo, no por quedar bien con ustedes. Realmente me parece un ejercicio que aconsejo en general, esta relectura de trabajos nuestros, tal vez de otros momentos, pero actualizarlos a la luz de otras reflexiones, ¿no? Insisto, es un texto muy marcado por lo que me preocupaba y lo que estaba leyendo para mi tesis doctoral. Lo que siguió luego, ahí completo un poco la biografía que también, bueno, tiene que ver con trayectorias académicas que ustedes también tienen y que de alguna manera aprovecho a reflexionar sobre ellas. Tiene que ver con una reflexión que me llevó más hacia la historia de Weimar, y en particular la historia constitucional, porque tuve la oportunidad de después de terminar mi tesis, por ahí no es lo que se acostumbra, ¿no? En general en la tesis doctoral, ahí es donde a veces viajamos y hacemos estancias y accedemos a cierta bibliografía. En mi caso solo lo pude hacer luego en la estancia postdoctoral. Y luego del doctorado tuve la oportunidad de estar en Alemania y de acceder a estos textos tal vez en su idioma original y a otras fuentes. Y allí me corrí un poco de la teoría política para adentrarme en la historia del derecho y del derecho constitucional, y en particular de la Constitución de Weimar, ¿no? Esa constitución que Schmitt tanto va a criticar, verla desde adentro, desde los debates de 1919, y ahí es donde trabajé más sobre la figura de Hugo Sinsheimer, uno tal vez no tan conocido desde la teoría política, pero muy relevante, como mencionaba, me hacía acordar a ello cuando mencionaba recién el profesor Roberto, a la figura de los trabajadores, ¿no? Y de la reflexión sobre los trabajadores, y pensándolo en Weimar. Sinsheimer fue una figura fundamental para pensarlo desde esa trayectoria, ¿no? Entonces, volviendo a lo que planteaba, esas relecturas o estas nuevas miradas las hago
desde esa trayectoria, ¿no? De haberme corrido un poco de la teoría política en mi investigación, no en mi docencia, porque en mi docencia sí, sobre todo enseño teoría política, pero creo que enriquece mucho también a veces como sumar, ¿no? Sumar a lo teórico la cuestión histórica y el trabajo con fuentes históricas, porque sí, hay muchos aspectos del texto que tal vez hoy reformaría o completaría desde otras lecturas, ¿no? Y tal vez no voy a llegar a contestar, o tal vez no tenga ahora algo para decir de todo, lo muy interesante que marcó el profesor Roberto, pero sí me detengo en algunas cuestiones que por ahí podemos sumar, quienes quieran intervenir y sumar también su opinión, ¿no? Creo que sí, que lo que marca respecto del análisis de la violencia, no como apología de la violencia, ¿no? Sino como una autodefensa, es muy interesante, y lo pensaba también desde el punto de vista de las recepciones, ¿no? Y de los debates actuales o tal vez posteriores que se fueron dando. Tal vez ustedes conozcan que, y esto tiene que ver con esa trayectoria posterior que les decía, más desde la historia constitucional, tal vez ustedes conozcan que en Argentina tenemos una constitución del año 1949 que se da durante el primer peronismo, que no incluye el derecho de greve, de huelga. Y la teoría, o sea, quien teoriza sobre o justifica por qué no está el derecho de greve, es ni más ni menos que Arturo Sampay, que fue un jurista argentino que se formó, entre otros, ¿no? en Alemania, en Austria, con un discípulo de Heller, pero que era un lector muy, muy atento de Schmitt. Es un jurista que, por ejemplo, en la Convención Constituyente lo cita a Schmitt muchísimas veces y hace muchísimas referencias a Schmitt. Y cuando él va a justificar la cuestión de la guerra, de la greve, de la huelga, va a hacer referencias muy, muy específicas a esta idea de autodefensa, a la idea de también de derechos que no necesitan estar explicitados. Bueno, cuando usted mencionaba esta referencia, me parecía muy, muy interesante pensar también en las recepciones, ¿no? En los coletazos de estas miradas teóricas en otros contextos, ¿no? Que creo que también es lo que trabaja Cayo en su tesis, ¿no? Cómo tal vez esas recepciones en Brasil, en Argentina son diferentes, pero bueno, en el caso de Sampay, si bien no es contemporánea a la República de Weimar, es cercana, no es lejana, ¿no? Y tiene que ver con un clima también de época. Volviendo a un poco a las observaciones, perdón, por ahí el desorden, la cita a Erich Fromm, hay cosas que sí, ya no me acuerdo bien por qué, las he puesto o las mencioné acá en particular, pues bueno, es un texto que me gusta mucho, me interpela mucho, el de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Pero bueno, sería un punto de estos para seguir profundizando y rastrear, ¿no? ¿Qué hay en el contexto sobre eso? Sí podría aportar algo sobre lo que mencionaba sobre la lectura schmittiana del Leviatán de Hobbes, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la teoría política, no sé, algunos han señalado que Schmitt es un ocasionalista, ¿no? Esto que decía que acomoda a un autor o un pensamiento según la ocasión o lo que le conviene para determinado argumento. Eso lo han señalado muchos, ¿no? Expertos en Schmitt. Yo diría que hasta no es necesario pensarlo, si es así o no, pero para darnos cuenta de que efectivamente la mirada de Schmitt sobre Hobbes es muy acertada, o por lo menos es muy, muy sugerente, ¿no? Esta idea de que en el pensamiento hobbesiano se pueden ver estos gérmenes, estos inicios del liberalismo, ¿no? Esta semilla del liberalismo en el pensamiento hobbesiano. Creo que en eso Schmitt es un lector muy acertado de Hobbes y por lo menos del Leviatán. Y en cuanto, también creo que me detendría en una cuestión que marcó el profesor Roberto y que me parece que también se vincula, luego lo voy a contestar, con lo de Cayo,
es esta idea de la irracionalidad, ¿no? Y los usos, tal vez los usos que harían lectores conservadores hoy, o críticas que podríamos hacer desde la teoría política hoy, ¿no? De la teoría del pensamiento democrático hoy. Y esto creo que es lo que principalmente me convocaría a reescribir el texto, ¿no? A repensarlo desde este hoy. Como sucede en Brasil, está sucediendo en Argentina y en otras partes, la reivindicación de ciertos discursos políticos, ¿no? Discursos políticos de odio, de polarización, discursos políticos irracionales, ¿no? Donde realmente, o sea, hay hasta con una fuerza que hace 10 años yo no conocía y no conocíamos realmente, de reivindicar o de negar desde el calentamiento global hasta, ¿no? Uno de los principales ganadores de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires hace semanas, reivindicar que el calentamiento global es una mentira, que las vacunas, por supuesto, no sirven, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Ese discurso político, ese discurso sobre la democracia, sobre la ciencia, ¿no? Que necesariamente nos lleva a estas lecturas, o por lo menos a estas advertencias que estamos leyendo, yo creo que ameritan una reescritura, una vuelta a pensar en la categoría de mito en Schmitt, en esta clave, ¿no? Y de irracionalidad en esta clave. Me parece muy acertada su observación respecto a cómo lo usarían, ¿no? Lectores conservadores en la actualidad. Tomo esa invitación. Y en cuanto finalmente tal vez a las recepciones, ¿no? Vuelvo sobre este punto de las recepciones y los usos de Schmitt, ¿no? Me parece un eje central, seguramente lo han tratado en el seminario, ¿no? La idea de qué usos y qué lecturas sobre Schmitt ha habido en nuestros distintos países, ¿no? En Brasil, en Argentina. Yo me autoascribo a las lecturas y de quien fue mi maestro en ciencia política y con quien me inicié en la docencia, que es Julio Pinto, un profesor argentino de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires, que él siempre advirtió sobre esas lecturas dicotómicas, ¿no? Sobre Schmitt, las lecturas más maniqueas, las lecturas que decían, bueno, como Schmitt es nazi, no lo leemos. Él fue muy revolucionario en la Universidad de Buenos Aires al dar a leer a jóvenes de 18 años a Schmitt, en lo que se llama el CBC, que es el primer año de la universidad, nos daba a leer así crudo Schmitt. Era una parte muy importante de esa materia y también luego en la carrera, y formó a muchísimas personas que luego han sido muy reconocidas por esa impronta schmittiana, ¿no? Y de Weimar en general, pero si uno la piensa por ahí desde el hoy, bueno, tienen que ver a veces con esas personalidades, ¿no? No es casualidad que haya cierta escuela schmittiana en Argentina, tiene que ver con Jorge Dotti, tiene que ver por supuesto, con Julio Pinto. Entonces, eso pensaba cuando el profesor Roberto hablaba, ¿no? De estas lecturas, sobre qué hacemos hincapié, ¿no? Cuando leemos a Schmitt y cuando trabajamos sus obras. Y en ese sentido yo reconozco que estoy muy marcada por esas lecturas de Julio Pinto, donde él siempre reivindicó desde una lectura muy weberiana, ¿no? También tiene muchos trabajos sobre Weber, la importancia de Schmitt como atento lector de una época, como atento crítico de una época, un crítico al que hay que conocer bien, hay que leerlo bien, y luego defender nuestros valores, ¿no? Pero primero conozcamos y leamos bien a Carl Schmitt, ¿no? Por eso me parece muy atinada también la distinción que hacía el profesor entre adversarios y enemigos, ¿no? Es para volverlo a trabajar desde el hoy, pero tomando en cuenta estas advertencias, ¿no? Y por último, para también dejar hablar al resto, me parece muy, muy potente esta pregunta de qué teórico soy, ¿no? Introduciría. Claro, ahí en ese texto me refiero al final a Habermas porque era parte de lo que venía trabajando en la tesis y también tenía muchas lecturas y mucho trabajo con quien fue mi director de tesis sobre anarquismo, por eso había leído muchísimo de Bakunin, Kropotkin y demás, y me interesaban mucho esas cruces. Seguramente hoy no volvería sobre Habermas,
Y tampoco sobre Agamben, la verdad. Ahí voy a la pregunta de Caio, no sé, estaba leyendo Agamben se ve en ese momento y me fasciné con eso, tengo que ser sincera. Pero me parece y agradezco mucho tu comentario sobre Benjamin. Tal vez es algo que sería bueno que escribas vos, que estás más en tema, y luego lo leería, pero creo que sí, que es cierto lo que decís, ¿no? Que tiene más sentido pensarlo desde Benjamin. Y contestándole al profesor Bueno, yo creo que hoy, claro, mis lecturas tendrían que ver tal vez con las críticas que también han recibido Habermas u otros autores desde otras teorías políticas que interpelan también al racionalismo liberal, ¿no? Necesariamente no puedo no hablar de representación política sin haber sido atravesada posteriormente a este texto por las lecturas de Arendt, por las lecturas de Iris Young, todas las críticas feministas a Habermas, ¿no? Lecturas que nos invitan, yo creo que son las lecturas de la teoría política moderna, tal vez más, no sé si más radicales, pero al menos que a mí me interpelan más hoy, que bueno, ayudan a repensar el concepto de representación, ¿no? Desde otros paradigmas que ni Schmitt ni estos autores pensaban. Pero bueno, de nuevo, no quiero acaparar el debate. Hay una pregunta más por ahí, decían en el chat, ¿no? Obrigado, professora Letícia. Já tem o pessoal escrito aqui já. A gente tem mais uns 20 minutinhos, 30 talvez, professora, pode ser? E só um comentário rápido, assim, porque no debate dizem que o Hamlet Recube é a resposta do Schmitt ao Benjamin, né? No drama barroco. Então, assim, só depois que o Benjamin morreu é que o Schmitt respondeu, né? Então, é uma questão interessante. Mas eu acho legal assim, a estratégia que a senhora fez de apontar o Agamben, né, como esse discurso está presente na filosofia política contemporânea, assim, acho que foi legal. Bom, a gente tem inscrições aqui do Felipe, do Bruno, não sei se mais alguém... Bom, acho que os meninos podem fazer as questões, né? E aí depois o pessoal pode se inscrevendo aqui pelo chat, eu vou anotando aqui, a gente vai fazendo pequenos blocos para a professora Letícia também ter um tempo para responder. Então, Felipe, pode mandar a pergunta para a professora Letícia. Bom, primeiro agradecer aos professores, né, ao Roberto e ao Caio, por proporcionar a gente isso, né, e especialmente a professora Letícia, por estar aqui com a gente hoje. É uma honra imensa para a gente conhecia a senhora pelos textos, então é motivo de muita alegria poder ouvi-la pessoalmente, né. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, sobre essa questão, essa dimensão qualitativa, esse potencial mobilizador do mito, né. Depois da publicação do Teoria Política do Mito, em 23, parece que essa dimensão qualitativa, ela volta em 32, por exemplo, na fórmula do conceito de estado total qualitativo. Eu sei que esse conceito ele não aparece nesse texto aqui, mas no livro da tese, eu sei que eu li sobre ele, eu sei que a senhora toca nesse conceito, né? E o Schmitt usa termos como qualidade, energia, ele retoma esses termos, ele não toca no mito ali, mas ele retoma e diz, olha, eu estou pensando nesse tipo de estado, pensado justamente nos moldes paradigmáticos do fascismo italiano, né? Vai dizer, olha, esse modelo que eu estou propondo aqui, ele é pensado nos moldes do fascismo, né? Bom, essa dimensão qualitativa do mito teria alguma relação com essa formulação que vai ganhar força nos anos finais da República de Weimar? Seria possível fazer essa aproximação? Acho que ainda tem o Bruno, professor. Não sei se o Bruno, você quer mandar a pergunta, abrir o microfone, porque ele escreveu a pergunta no chat, eu posso ler também. Não sei se ele está aqui ainda, deixa eu ver. Acho que ele está. Tá aí. Vai lá, Bruno. Professora, boa noite, tudo bom? Eu queria saber da professora como tu situa o Schmitt em relação ao romantismo alemão. Porque, apesar dele criticar os românticos no romantismo político, parece que o recurso ao mito e os motivos que levam ele a fazer recurso ao mito político são motivos tipicamente românticos, né? A mecanização, essa ideia de que os seres humanos vão ser reduzidos a indivíduos que fazem trocas econômicas, né? Isso já é uma coisa que está no Herder, no Schiller,
mas, ao mesmo tempo, o Schmitt está sempre negando a sua vinculação ao romantismo alemão, né? Eu queria saber como a professora situa ele em relação a essa tradição. Obrigado. Muchas gracias, Bruno, gracias, Felipe. Primero contesto, Felipe, sí, creo que sí. Es interesante la relación que marcás, ¿no? Entre ese estado, entre esa dimensión cualitativa. No lo había pensado, no, la verdad que no lo tenía en la cabeza, pero me parece que sí, que se puede extender esta relación entre el pensamiento cualitativo, sobre todo en la oposición, ¿no? Como cuando él opone el Estado total a el Estado racional, liberal, ¿no? Ahí se ve el mismo enfrentamiento, es como una repetición un poco de lo mismo. Me parece muy interesante, así que también sería interesante que escriba sobre eso. Y a Bruno, qué buena pregunta. La verdad que no sé si puedo responderla. Tendría que leer y repasar un poco más. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando mencionaste la pregunta fue, que seguramente la conocen, ¿no? La edición de Romanticismo Político que se publicó en Argentina por la editorial de Quilmes, si no me equivoco, del año 2000. Me parece que la introducción la hace Jorge Doty y tiene unos puntos interesantes sobre eso. Me parece que recomendaría esa lectura porque lo va a decir mucho mejor Doty que yo. Estoy casi 100% segura que en alguna parte de mi mente lo relaciono con Doty. Así que es posible. La edición es de la Universidad de Quilmes. No sé si se considera porque ya es antigua, pero yo les voy a dejar por acá también mi correo lo tiene también Caio, así que cualquier cosa se los podés pasar. Y a ver si lo tengo acá, sí. Y bueno, cualquier otra edición o texto, por supuesto, díganme si puedo aportar algo al seminario, lo haré con mucho gusto, porque algunos textos los tengo escaneados. Y la verdad que haciendo hincapié de nuevo en esto que decía de cierta escuela argentina schmittiana, después también, bueno, ha seguido con Claudia Gil, ¿no? Y ha formado mucha gente, pero ya llevándolo tal vez a las lecturas de Schmitt con Chantal Mouffe, con Laclau, ¿no? Con otros autores. Pero hay muy buenas traducciones, y muy buenas, como por ejemplo, una muy buena introducción. Así que también lo que necesiten ahí sería interesante acercarles. Bom, não sei se a professora, acho que Bruno, acho que já respondeu, né, a tua questão aí. Pessoal, ninguém fez inscrição enquanto a professora Letícia respondia, mas a gente tem um tempinho ainda. Senão o professor Roberto está aí, ó, esperando. Professora Letícia, a obra do Júlio Pinto, que foi seu professor, Não Me É Estranha, e ele também ele edita um livro junto com o professor Jorge Doty, né, que é um livro sobre a recepção de Schmitt na Argentina, né? Após esse livro, que é um livro já, digamos assim, clássico, né? Houve algum outro tipo de livro, foi publicado algum outro tipo de livro com o mesmo perfil pelas pessoas formadas pelo Doty, pelo Júlio Pinto? Após este livro, foi editado alguma coisa com o mesmo perfil ou não? É uma pergunta que ele fazia. Bien, sí. Essa edição do Político de Quilmes, que é do ano 2000, eu também tenho aqui com o prefácio do professor Doty. Exacto, sí, estaba pensando sí, ese libro creo que es único, el de Carl Schmitt en Argentina, ¿no? De Doty. De hecho, no se ha vuelto a editar y es muy difícil conseguirlo. Lo tengo en PDF en algún lado. Yo también tengo. Pero diría que no, que en términos de pensar la recepción de Schmitt como lo hace Doty, en Argentina no hay algo similar. Sí, y tal vez ahí aporto algo para el equipo, sobre todo que están leyendo también a Heller. Hay un grupo de trabajo en teoría política, de ciencia política, en la UBA, que dirige Luciano Noceto, que también ha sido formado por Pinto, por Claudia Gil y demás,
Luciano Noceto, y él están formando, y yo fui jurado hace poco de unas tesis de maestría sobre Heller, pero sobre Heller como teórico político y desde la metodología de la ciencia política. Es muy, muy interesante lo que están trabajando. Ya han producido 2 tesis y van por una tercera sobre Heller. Así que me animaría a decir que hay cierto renacimiento de Heller en la teoría política argentina, con muy buenos trabajos, con fuentes directas, con ganas de traducir también algunos textos que no están traducidos al español y a otros idiomas, que se está formando cierto grupo de estudios sobre Heller muy interesante. Diría que sí. Pero así similar como el trabajo de Dotti sobre Schmitt en Argentina, me animaria a dizer que não. Não. Professora, deixa eu, então, já ninguém se inscreveu, aproveitar um pouco da sua paciência aqui. Quando a senhora fala de essa questão do professor Roberto, né, de uma recepção do Schmitt na Argentina, com o professor Julio Pinto, né, mesmo o professor Dotti, no meu trabalho de pesquisa atual, eu tenho, inclusive eu e meu orientador, infelizmente ele não pôde participar hoje por uma reunião que ele tinha na Universidade de Brasília, mas ele manda um abraço e vai assistir depois, né, a nossa atividade aqui. Eu acho que eu comentei com a senhora, o meu primeiro contato com a senhora, não sei se a senhora lembra, né, foi quando eu falei um pouco do meu projeto de tese, que a minha intenção, inclusive, era tentar ir para a Argentina, né, acabou pelas conjunturas todas, né, o atual governo brasileiro cortando tudo que imaginar de bolsa de pesquisa e pandemia depois e tudo mais, mas quem sabe numa oportunidade futura. E o meu projeto, então, é de uma leitura, a princípio era pensar um pouco a recepção do Schmitt no Brasil, né, nos anos 20, 30, por uma tradição de juristas autoritários, né, aqui no Brasil. E nos primeiros diálogos na Universidade de Brasília com o meu orientador, o professor Argemiro, ele me mostrou até um trabalho do Renato Christi, que eu não conhecia, que é sobre o Jaime Guzman, não sei se a senhora já viu, né, que o Renato Christi, ele faz uma biografia, eu tenho esse livro, professor, em PDF, o Felipe conseguiu, depois eu te mando por e-mail, me comprometo a isso, pode te interessar, que é uma biografia intelectual do Jaime Guzman, que o meu trabalho, não sei se a senhora lembra, é sobre o Francisco Campos, né, que o professor Gargarella, inclusive, num texto, fala que é o Carl Schmitt brasileiro, um argumento que eu tendo a discordar do professor Gargarella, né, com respeito, mas eu tendo a discordar. E a minha tese está trabalhando muito em cima desse argumento, inclusive, né, de mostrar que o Campos não é um duplo do Schmitt aqui no Brasil, né. E uma das coisas, então, que a gente vem discutindo no meu texto, assim, é essa questão da recepção. Na verdade, o Francisco Campos não é alguém que recepciona o Carl Schmitt, ele se apropria do Schmitt, como o Schmitt fez, a pergunta do professor Roberto, né, com outros autores, para os interesses dele aqui no Brasil, né. Então, assim, como é que é isso na Argentina? Assim, a senhora falou de uma certa recepção. Eu acredito que o professor Julio Pinto, o professor Dotti, eu conheço mais os textos, claro que é uma recepção crítica, né, como a senhora falou, é uma leitura de um intelectual que analisa o seu tempo, né, analisa o tempo que ele está inserido. Mas, assim, nas pesquisas que a senhora fez e tem acompanhado, assim, na Argentina, assim, com juristas autoritários, assim, como o Francisco Campos aqui no Brasil, o Oliveira Viana, mas também no Chile, o Jaime Guzman, né, como é que o que a senhora tem visto, assim, ouviu, né, agora eu tenho com o meu orientador muito interesse em ver essa recepção, vamos dizer assim, em alguns locais na América Latina. Claro que eu não vou fazer isso no meu doutorado, mas para um projeto de pesquisa futuro, assim, né, na Argentina, no Chile, ver como é que foram feitas essas apropriações do Schmitt, assim, né? Exacto. Gracias, Caio. Pues muy interesante lo que estás contando. Y en particular, lo que les puedo aportar es mi mirada, que fue sobre todo sobre un pedazo muy pequeñito de lo que trabaja Dotti, que es en el contexto de la Constitución Argentina de 1949, ¿no? En el contexto del peronismo, los usos de Weimar en el peronismo y en particular en ese debate constitucional. Sé que, por ejemplo, en Brasil, en la Convención del 34, ¿no? Hay un uso muy importante de Kelsen, por ejemplo, hay una carta de Kelsen a la Asamblea y demás. Bueno, en el caso de Argentina, unos años después, Schmitt era Schmitt, Kelsen,
no solo ellos, pero sobre todo ellos, eran figuras ineludibles del derecho público argentino, ¿no? Quien se dedicaba a derecho público había leído Teoría de la Constitución, Doty lo dice, Teoría de la Constitución, la edición en español, estaba agotada en 1949 en Argentina. O sea, era un texto muy, muy trabajado en el derecho. Y en yo trabajé en un artículo concreto a la luz de tal vez esa experiencia que les contaba de haber estado en Alemania y haber tal vez trabajado con cierto equipo de investigación que también cuestionaban esta idea de recepción, que creo que es un poco lo que estaba comentando Caio, ¿no? Que esta idea de que en Brasil o en Argentina se lee a un autor o una autora y se lo aplica, ¿no? Como sin intereses. Y no, la idea de una historia global, ¿no? Que hay apropiaciones, localizaciones, usos que son genuinos, o sea, son comprensiones de textos a la luz de lo local, ¿no? Y en ese sentido, me animaría a decir que Schmitt ha servido, como lo dice Doty, para la derecha, para el nacionalismo tal vez más duro en Argentina, pero no eran sectores, me animaría a decir, como de peso a nivel de pensamiento jurídico. O sea, sí, había algunos nacionalistas católicos, pero de quienes usan Schmitt se destacan, por ejemplo, Sampaio, que era católico, pero no es un nacionalista conservador, ¿no? Sino más una tendencia hacia la centroizquierda, si se quiere. Así que sí, yo por ahí más he mirado esos usos en el marco del debate constituyente del 49, pero queda pendiente, y en un proyecto de investigación que dirijo lo seguimos trabajando, ¿no? Las teorizaciones y los usos de toda la década del 40, del 50, sobre todo en Argentina. Y me animaría a decir también no solo de ellos, ¿no? Yo mencioné hace un poquito a Hugo Sinsheimer. Uno de los trabajos en los que me ocupé en los últimos años fue también rastrear qué miradas en Argentina había sobre este autor, este jurista socialdemócrata, ¿no? Alemán, pero además quien abogó por los consejos obreros, ¿no? Quien introdujo la figura de consejo obrero en la Constitución de Weimar. Y encontré a un jurista alemán emigrado en Argentina, Ernesto Katz, que fue uno de los 4 nombres que fundaron el derecho laboral, derecho del trabajo en Argentina, y que lo tradujo, no muchas obras, ¿no? Tradujo algún pedacito, que lo menciona, que lo nombra como su maestro. Y fue muy, muy interesante hacer eso y muy gratificante porque era una figura que nadie conocía casi, de la que no se sabía, o sea, sí se le conocía su trabajo, pero sobre su vida no se conocía casi nada. Y estuve rastreando bastante y bueno, confirmé que efectivamente había estudiado con Sinsheimer y había luego publicado en Argentina. Entonces creo que, cerrando, hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Sobre estas recepciones y estos juristas que, bueno, en la época como ahora, pero tal vez de una manera más directa, ¿no? Las circulaciones tenían que ver con circulaciones de personas y de libros, ¿no? Y de publicaciones y de ediciones. Ese es un trabajo que todavía me queda pendiente de ver cuando ingresan ciertas ediciones de estos libros, traducciones, a las bibliotecas de derecho, en Argentina las más importantes, la de la UBA, la de La Plata, la de la Corte, y lo poco que he encontrado hasta ahora es que son ingresos muy tempranos, que apenas se traduce la teoría de la Constitución, ya está en Argentina y está circulando y está en las bibliotecas, y lo mismo con otras obras, ¿no? Pero bueno, hay mucho por hacer aí todavía de estudio. Sim, com certeza. E legal essa parte do que você comentou na conferência, né? E está podendo comentar agora. Só para estar lembrando aqui, no caso do Francisco Campos, para você ter uma ideia, no texto de 35, A Política do Nosso Tempo, por isso essa fala do professor Gargarella é um pouco forçada, vamos dizer assim, né? Ele não cita o Schmitt. Há um espírito schmittiano no texto, mas ele não cita o Schmitt, mas ele cita o Sorel.
o Sorrell é o tempo inteiro mobilizado, né, com a questão do mito nacional, como você explicou aqui, como é que Schmitt se apropria. Ele faz a mesma apropriação, mas ele não cita o Schmitt, né? Algumas hipóteses, né, aqui de interpretação são de que, como Schmitt já estava, vamos dizer assim, entrando numa espiral decadente ali de perseguição na Alemanha e tal, ele estava meio afastado, assim, com receio de citar, né? Mas nos anos 40, logo após, sai 2 volumes do Francisco Campos sobre direito constitucional e ele cita o Carl Schmitt diretamente no texto. Schmitt e Hayek. Aí eu sempre falo com o Felipe, né, essa perspectiva sobre o liberalismo autoritário, professora Letícia. O Francisco Campos tem algumas pistas para a gente aqui no Brasil. Porque tem 2 textos, de 1942 e outro de 43, em que ele faz uma leitura Schmitt e Hayek. Né, que eu não, claro, isso não é o alvo do meu trabalho de pesquisa atual, mas, como a senhora falou, tem muita coisa para se fazer ainda, né, e a gente vai descobrindo essas coisas, né, que são leitores apropriativos, assim, na minha hipótese aqui, são leitores apropriativos acima de tudo, né, não é uma recepção passiva, como a senhora falou, como se o Schmitt fosse um grande pensador constitucional e simplesmente vão aplicar ele aqui no Brasil ou na Argentina, né. Tanto que o Campos não tem nenhuma preocupação com o estado de exceção. Ele fala de ditadura abertamente, ele está preocupado com ditadura soberana, ele não está preocupado em suspender a ordem constitucional, ele quer fundar o Brasil com o Estado Novo em 37. Para isso ele precisa de uma ditadura soberana, ele não precisa suspender a ordem de 34. Né? Então tem uma série de questões interessantes assim, para a gente analisar mesmo. Bom, gente, 8h40, acho que... Não sei, a professora Letícia deve estar cansada, não sei se o Felipe encerra por aqui. O Felipe que é o nosso diretor, viu, professora? Então a gente fica perguntando para ele aí. O que você acha aí, Felipe? Eu acho que tá bom, né? Eventualmente, se alguém tiver alguma outra questão, aí pode encaminhar para a professora depois. Né? Pode encaminhar para mim, para o Felipe, né? Depois eu mando para a professora Letícia, né? Ela pode responder por e-mail, né? De repente alguém não quis formular agora, não conseguiu formular agora, né? Bom, então... Professora Letícia, mais uma vez, muito aceite, né, em estar com a gente nessa noite, participar, de coração, agradecimento pela conferência, pela exposição, oportunidade de diálogo, acima de tudo, né, a generosidade de dispor do seu tempo, né, com as questões que a senhora tem particulares e com a sua família. Para nós, como o Felipe disse, é uma grande alegria tê-la conosco e espero que em outras oportunidades a gente possa continuar esse diálogo. Né? E se a senhora reescrever o texto, nos avise, porque a gente quer ler esse texto. Né? E vamos dando notícia para a senhora. Eu mando esse livro do Jaime Guzman, me comprometo a mandar para a senhora por e-mail, né? Para a gente ir trocando essas referências também. Professor Roberto, não sei se você quer comentar alguma coisa. Então, agradecer muito a professora pela disponibilidade. Sempre há uma agenda carregada por diversos motivos, por motivos pessoais e profissionais. Então, faço minhas as palavras do Caio. Com certeza, outras tantas questões ficaram em aberto, como a questão da representação, né, do conceito dessa diferenciação que faz o Schmitt muito interessante, Vertretung, Repräsentation, mas que, no final das contas, né, opta por uma representação espiritual e caberia que nós pensássemos também, hoje, né, que tipo de representação que nós estamos vendo triunfar, pelo menos nesta quadra histórica, né? E quais seriam os instrumentos que nós disporíamos para reconstruir o conceito de representação, que me parece também é algo que lhe interessa, né, pelo que eu pude depreender da sua fala hoje, né? Então, fica também esse caminho aí aberto para que nós mantenhamos o diálogo, algo que certamente muito interessará e será de proveito para todos nós aqui, que estamos neste grupo aqui de schmittianos, keusenianos, benjaminianos e outros tantos autores. Né? Então, novamente, professora, muito obrigado, né? Agradeço extremamente pela sua presença, creio que digo isso em nome de todos que estão aqui, né, e que não são poucos, né, e poucas, né, temos também várias moças aqui, muito embora entre os schmittianos, né, costumem proliferar os rapazes, né. Então, é isso. Muito obrigado, felicidades, cuide-se, saúde para si e para sua família. Muchísimas gracias y bueno, reitero de nuevo el agradecimiento a ambos y bueno, a todos ustedes por estar aquí y sigamos con el diálogo, sin duda, me parece muy enriquecedor para ambas partes, así que estamos en contacto.
Muito bem. Então é isso, gente. Até mais. Bom final de semana. Professor Letícia, bom final de ano, né? Porque agora a gente está entrando em dezembro aí. Até a próxima. Até logo. Até